Carlos Alberto, hola. ¿Sí me están escuchando? Ahora, Fuerte y claro. Ok. Carlos Alberto, hola, ¿cómo estás? bien. ¿Sí me escuchan a mí? Ahora sí. Profe, bien, todo bien. ¿Ya nos habíamos visto o es la primera vez? De pronto sí nos habíamos visto antes, profe. Yo estoy como en el cuarto semestre, pero voy para el tercero porque no me presenté en el otro. Bueno, un enredo que tengo yo mismo. Ok, pero ¿en qué materia o en qué específicamente? Yo creo que fue eso fue como en un curso de jurídico, ¿no? Ah, bueno, en el otro tag. Entonces, listo. Vamos aquí a empezar y nos vamos a presentar. Espérenme un segundito. Diana Shirley sí me escucha y Jorge Iván que no los escuché. Entonces, quiero que tengan esto, que me confirmen. Diana sí tiene, creo que problemas porque está tratando de hablar y no le funciona. Listo. Voy a iniciar, voy a compartir aquí pantalla. Ah, bueno, Diana sí me escucha. Tú tienes problema de pronto en el audio, entonces, bueno, eso lo vamos revisando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué rico, como les decía, volver a ver a ustedes nuevamente, a los que ya vienen como en el proceso de este año y a los nuevos bienvenidos. Ojalá cada vez el grupo sea más nutrido para que corran la voz. La idea de este tag, el tag anterior, fue muy enfocado a lo que son los temas de rectificaciones de área y este tag lo quisimos hacer un poco más amplio. Es decir, vamos a tocar aspectos jurídicos y aspectos técnicos de la gestión catastral. Entonces aquí vamos a ver como un poco de todo, muy enfocado obviamente en el marco de la normatividad vigente. Vamos a ver esos cambios normativos, qué se está implementando y todas las dudas que se vayan generando al transcurrir las semanas. Estamos en la semana número 1, hoy es agosto 16 del 2022, este es el semestre 2, el bloque 1. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación, vamos a hablar de una información general de lo que se va a tratar el TAC y unas definiciones, qué es catastro, qué normatividad se conoce, algunas definiciones sencillas de linderos para ir comenzando. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Lorena Rubio, soy ingeniera geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, soy especialista en gerencia de proyectos, soy docente de cátedra de la IO Digital. Vengo acompañando el TAC y diferentes materias. El semestre pasado estuve con fundamentos de catastro y reconocimiento predial y este semestre nuevamente estoy con fundamentos de catastro aparte del TAC. Cuento con más de 13 años de experiencia en la gobernación de Antioquia y toda esa experiencia ha sido básicamente en la gerencia de catastro. En la misma gerencia he desempeñado diferentes perfiles técnicos, profesionales, he estado en el área de actualizaciones, he estado en el área de conservación, en contratación. Entonces, eso me ha permitido, digamos, tener un bagaje amplio de ciertas dinámicas de cómo funciona, cómo ha evolucionado y cómo se pretende llevar la gestión del territorio y específicamente todo el tema de la gestión catastral, que cada vez cobra más fuerza, cada vez se le da la importancia y la relevancia que tiene para una excelente planificación del territorio.
aquí unas normas generales, siempre las recuerdo, mantener el micrófono en silencio. Ustedes saben que estas sesiones son grabadas, entonces lo importante es que queden como lo más limpias posible. Si van a hacer alguna intervención, no hay ningún problema, pueden encender el micrófono, pueden levantar la mano, pueden utilizar el chat. Si desean, pueden prender la cámara. A veces es muy chévere uno sentirse acompañado y conocernos y de pronto romper un poquito más el tema de la pantalla y como siempre manejar un lenguaje y un comportamiento respetuoso tanto con los compañeros como con el docente. Este es un espacio de construcción, de debate, de proponer, de hacer críticas constructivas, entonces hay que tener muy en cuenta el respeto de la opinión del otro. A mí me parece que sí y por qué, y una cosa es el debate y otra de pronto que se vayan a otros índole. Entonces, como para evitar ese tipo de escenarios, es importante siempre tener presente el respeto del otro. Fechas importantes, como les decía, estamos en el semestre 2, específicamente en el bloque 1, que inicia el 16 de agosto, perdón, es martes, y termina el domingo 9 de octubre. Estos encuentros los vamos a tener todos los martes de 4 a 5 y media y los lunes de 4 a 5 de la tarde. Son los encuentros que vamos a tener para el TAC. Para los que son alumnos míos y para los que no lo son, igual pueden utilizar cualquier medio de comunicación para hacerme llegar sus dudas, inquietudes, independiente si soy de la materia o no. Siempre he estado presta a colaborar y a ser parte de su proceso de aprendizaje en la medida que sea posible. Entonces pueden escribirme por Canva, pueden escribirme al correo institucional. Estén pendientes de sus materias en los anuncios porque ahí les dan muchísima información importante tanto de los TAC como de los cambios que hay durante todo el semestre. En general, chicos, de todas las materias hay que realizar todas las actividades en los tiempos programados. Esto es un taller, esto no tiene actividades calificables, esto es un complemento para su proceso de formación, esto es opcional, pero muchas veces esas materias o esas asignaturas que tomamos de manera opcional es porque nos gusta, quizás pueden reforzarnos de pronto esos conceptos que tenemos débiles o de pronto lo que no lo entendemos, y eso nos va a ayudar a las materias que tenemos inscritas para tener de pronto un mejor proceso de aprendizaje. Aquí quiero que comencemos con una actividad de presentación. Yo ya me presenté, entonces, ¿quiénes estamos acá en este? Hola, Nati, ¿cómo estás? Profe. Qué rico verte. Yo tengo una tarea pendiente con mis estudiantes pero ya la tengo, es un normograma, no se preocupen, que esa es una de las cosas que vamos a tratar en este TAC, que fue algo que resultó del TAC pasado. Era como hacer un listado, como tener un checklist de las normas que están en este momento en frecuente uso. La verdad, el normograma catastral es bastante amplio. No hay que sabérselo de memoria, porque como siempre he dicho, la norma está, simplemente es saber usarla, es decir, si estoy en un caso específico, saber a cuál norma debo consultar, a cuál debo remitirme, me remito, consulto y con base en lo que dice la norma, justifico el trabajo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces aquí no se trata de que vamos a preguntar el artículo 5 de la norma de la ley 1561 del... No, ¿cierto? Ese no es el objetivo. Entonces acá, para los que me conocen, saben que me gustan como hacerla un poquito dinámica porque ya sabemos que, yo dejo de presentar acá un momentico, que la virtualidad a veces nos puede distraer un poco, entonces aquí quizás yo sé de alguna manera si están acá conectados conmigo. Bloque 1, semestre 2, tac, semana 1 y la presentación. Entonces yo les voy a compartir al chat
Ahí les compartí un link para que se ingresen y ya voy a compartir acá pantalla y nos presentemos. Sé que algunos nos conocemos, sé que otros de pronto no, en qué semestre vamos, qué materias tenemos. Y ¿ya tienen el link? Profe, sí, ya llegó. Listo, acá espero sus respuestas para que empecemos a interactuar. Si no les cabe algo, igual pueden escribirlo hasta donde les dé y lo otro. Vamos a ver acá. Todos están escribiendo, que los veo muy concentrados. A ver, mi nombre es Walter Vélez. Estoy en el semestre número 3 de agrimensura, vives en La Estrella y me dedico a la actividad evaluatoria. Walter, ¿sigues en el área? Profe, yo tengo contrato hasta el 30 de diciembre. Maravilloso. Ya vamos avanzando en el proceso, estamos un poquito lenticos porque mi actividad depende de la corrección de área del topógrafo y también está sujeta al tema somos cuatro, un grupo de 4 personas, entonces hay una abogada que se encarga del tema jurídico. Se te fue Está el una audio. Se te abogada fue con el el audio. tema jurídico, está el topógrafo rectificando áreas, está una ingeniera civil colaborándonos en algunos asuntos y yo poniéndole precio a los predios, haciendo APUs y análisis de mercado. Ok, perfecto. Carlos Alberto estaba diciendo que le compartiera nuevamente el enlace, ya te lo acabé de compartir. Walter, y entonces estás en el tercer semestre, cuéntame qué materias estás viendo. Profe, 3, en este primer bloque, geoinformática, inglés y estadística. Ok. ¿Y cómo les fue el semestre pasado? ¿Cómo lo concluyeron? Ah, una delicia. Ah, bueno, Te maravilloso. faltó una, cálculo. Siempre nos estresamos un poquito, profe, porque no, pero yo no tengo matriculado Ay, yo cálculo, sí, ¿verdad que tengo sí? 5 materias. Sí, me 5. quedaron 2 Ay, para el próximo bloque. no, yo no creo que yo tengo que revisar bien, pero a mí no me registraron sino 3. Ah, muy de buenas. Nati, entonces, bueno, ya que estás ahí, cuéntanos sobre ti. Bueno, aquí voy a ver. Hola, soy Natalia, voy a iniciar tercer semestre, vivo en Medellín, no tengo experiencia en el área, pero me ha gustado mucho y tengo la mejor disposición y muchas ganas de aprender. Yo sé que sí, conozco de tus habilidades y de tus destrezas, entonces seguramente sí vas a tener un excelente camino del aprendizaje. Nati, ¿qué materias estás viendo tú? Profe, inglés 2, geoinformática, ¿cuál otra? Cálculo integral me pusieron. Yo sé que son 5. Y la otra creo que, ¿cómo es que se llama esta materia? Ya te digo, profe, de que estoy mirando. Sí, de catastro, digamos de la tecnología, no del básico, sino la tecnología, entonces tienes geoinformática. Geoinformática y estadística nata.
Listo, mientras Mira, a más. mí todas las que me aparecen, mira, cálculo, cátedra, ecología y medio ambiente, esa es la cátedra. Estadística, geoinformática y inglés 2. Bueno, listo. Perfecto. Maravilloso. ¿Y cómo te terminó de ir el semestre pasado? Súper, profe, excelente. Listo, bueno, así esperemos que terminemos este semestre. Bueno, mi nombre es Diana Pineda Marín, estoy en el quinto semestre. El semestre pasado estuve en el TAC con Rodrigo. Vivo en Medellín, mi actividad laboral no está vinculada a la carrera ni al campo del catastro. Diana, cuéntame entonces a qué te dedicas y qué rico que estuviste en el TAC con Juan Rodrigo, porque el TAC de él era sobre catastro multipropósito, si no estoy mal. Y Juan Rodrigo es una persona que tiene mucha experiencia en la gestión catastral, sí nos lleva años luz, entonces qué rico que tengas ese conocimiento previo. Estás en el quinto semestre y qué materias estás viendo. Buenas tardes. En esta estoy viendo cálculo integral, fundamentos de catastro, base de datos espaciales y geoinformática. Y estás en el quinto. Sí, Ah, ok, porque o sea que vas a ser alumna mía yo creo que sí. en fundamentos. Sí, exacto. Listo, perfecto. Entonces, Y me vamos. dedico soy chef. Ay, qué rico. Por acá nos van a dar entonces postrecito virtual. Si se pudiera, sí, con mucho gusto, claro. Ay, qué rico. Encuentro la universidad con el postre. Claro, Súper, cuando organicemos, quieran. organicemos y hacemos un encuentrico allá. A Natalia le gustan mucho los encuentros, ¿cierto, Nati? Claro, profe, estoy esperando. ¿Te acuerdas lo que hablamos? Sí, De ahí está una. la coordinación gestionando todo eso. Entonces, no sé, cuadren y nos vemos también. Hay que sacar el ratito. Sí, súper rico, muy bueno. Hágale que Ah, de una. bueno, maravilloso. Sigamos acá leyendo entonces. Soy Carlos Alberto. Espérame. Soy Carlos Alberto Martínez Gaviria, soy del municipio de Caicedo, Antioquia, voy al tercer semestre, no conozco ni he trabajado en la rama, actualmente sin trabajo, tengo 38 años. Ok, Carlos. Igual como Natalia tampoco ha tenido experiencia, pero aquí van a adquirir, la idea es que tanto en la tecnología como acá en el TAC adquieran herramientas para que su desarrollo en la parte profesional sea lo mejor posible. Qué rico que estés en un municipio de Antioquia. eh, Estás en el tercer semestre, cuéntanos qué materias estás viendo en este momento. Sí, Geoinformática, estadística. o sea que estás igual que Walter. Yo creo que sí hay que ver en los compañeros de la materia. Claro que sí, listo. Bueno. Algo que quería dejar también como presente desde el principio es que, como vemos, y por eso se hace como la presentación al inicio, los grupos de los TAC son grupos muy variados. Hay personas que tienen experiencia, hay personas que no tienen experiencia, podemos tener alumnos desde el primer semestre hasta el más adelante que están en el quinto semestre. Entonces la idea es que este espacio sea muy equilibrado. ¿Listo? Que no vayamos muy adelante, que de pronto los que van un poco en semestres pasados y que no tienen experiencia de pronto se presenten alguna angustia y se vayan de pronto a aburrir, pues llamarlo de alguna manera, porque no van a entender muchos temas. Entonces la idea es como coger unos conceptos básicos, irlo desminuzando, aprovechar al máximo estos espacios que son también de construcción de ustedes, como Walter, Natalia, Jorge Iván, que han estado conmigo en tags anteriores. Si tienen una propuesta, profe, traigamos un ejercicio de la próxima clase lo hacemos, o sea que ustedes lo traigan, profe, es que yo tengo un caso, es que yo vi esto, o
profe, busquemos uno, yo trato en la medida de lo posible, si me queda fácil, por ejemplo, todo lo que son rectificaciones y otras cositas, yo puedo buscar y la idea es hacerlo muy práctico y muy desmenuzado para que todos vayamos a nivel listo. Entonces, si de pronto vemos un concepto que ya lo sabemos, pues simplemente lo recordamos. Si no lo sabemos, lo aprendemos. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Perfecto, profe. Listo. Ahora les voy a preguntar esto. ¿Cuáles son las expectativas sobre el taller? ¿Por qué? Porque quiero que olvidemos un poquito el taller que veníamos trabajando. Entonces, ¿qué expectativas? Como les mencioné, el anterior era sobre linderos y áreas, muy específico de esa área. Ahora de este, ¿ustedes qué expectativa tienen? Les voy a compartir y quizás de ahí yo también voy a tomar algunas ideas de lo que ustedes piensan para traer esos casos a colación. Entonces, les voy a compartir el linkcito y así ustedes me van a contestar cuáles son esas expectativas que ustedes tienen para este taller. Listo. Ahí ya se los compartí. Ponerlo acá. Bueno, veo que son varias expectativas. Bueno, aprender un poco sobre las leyes y normas que siguen Catastro, aprender más, ser más asertivo en los temas que es un poco extenso. Adquirir claridad respecto a las leyes y normas que están involucradas en la gestión catastral y adquirir los elementos técnicos necesarios para el desarrollo de la actividad propia de la actividad catastral. Me gustaría ver casos donde se apliquen mutaciones para familiarizarme un poco. Bueno, voy a hacer un ejercicio. A ver, el comentario de me gustaría ver casos donde se apliquen mutaciones, ¿lo hizo Diana o Carlos? Diana. Yo, profe, ¿Quién? Nati. alguien así. Ah, bueno, me equivoqué. Este de adquirir claridad respecto a las leyes y normas, Walter. Sí, profe. Ajá. Y bueno, entonces uno de estos dos lo hizo Carlos y el otro Diana. Y va uno más o menos aprendiendo a identificarlos hasta en la forma de expresarse. Entonces, súper chéveres esas expectativas. La idea es esa, tener presente el marco normativo vigente, pero de todas maneras vamos a ver unas cositas de las derogadas que aunque no están vigentes, es importante en muchas ocasiones aprender la génesis, de dónde viene, ¿cierto?
Es decir, no podemos desconocer que la Constitución de 1991 tuvo un antecesor, que ya no es la que está vigente, pero en su momento hubo otra Constitución. Es más o menos eso. Es importante que aprendamos un poquito sobre jerarquías, es decir, es lo mismo ley, es lo mismo resolución, es lo mismo un decreto, es lo mismo, o sea, cuál es el orden, quién lo expide, quién está por encima de. Eso es muy importante porque también nos da ese marco de donde cuál está por encima, cuál es la mamá, cuáles nos van a. Hay unas que están muy enfocadas a la parte técnica, donde se dan lineamientos técnicos. Hay otras donde se hace todo el proceso de la gestión catastral, cómo se dividen las mutaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cada una tiene una naturaleza y es muy importante tenerlas en cuenta. Ustedes ven, ya te voy a dar la palabra, Walter, ustedes ven una materia muy interesante para los que ya la vieron o para los que la van a ver en este semestre, legislación. Ahí ven un marco normativo muy amplio, pero cuando uno está, digamos, en la materia, uno es decreto, resolución, ta, ta, ta. Entonces, aprovechemos este espacio como para irlas desintegrando y que no se nos vuelva como un mundo. Walter, te escucho. Profe, a mí me inquieta mucho el tema de las sentencias, porque lo que he visto es que una sentencia emanada de una de las altas cortes tiene, me da la impresión de que tiene carácter de ley. Lo que pasa es que, vean, les voy a contar aquí en paréntesis, ya que Walter tocó eso. Es que ahorita precisamente me tocó un caso. Eso es lo chévere. Estaba yo finalizando la jornada y llega un usuario, que llegó también un poco ofuscado, de un municipio. Él en el año 2018 solicitó una rectificación de áreas de su predio. ¿Listo? El que no entienda qué rectificación, no se preocupe, solamente escuche. ¿Qué les recomiendo? Tengan un cuadernito, anoten rectificación de área, pónganle un signito de interrogación y es, profe, ¿qué es eso? Y lo vamos ahondando. Pero por ahora, la persona hizo una solicitud ante el gestor de una rectificación de áreas de su predio. El proceso siguió todos los pasos y todo lo que dice la normatividad, su informe de visita. Y en el año 2020, vamos a ver, hacer aquí un quiz rápido. En el 2018, ¿qué resolución estaba vigente de rectificación de áreas? Si no saben, no importa. Aquí no importa. Diga, no sabemos. Ah, Listo. ¿Cuál? No conoce. Ah, bueno, perfecto. La 1732. Entonces, en el 2020 sale su acto administrativo y el señor, desde el momento que hizo la solicitud, tiene un problema, un conflicto con un vecino, ¿cierto? Este conflicto se fue y en este momento está en un proceso judicial, ¿cierto? Está en un proceso de deslinde de amojonamiento. Esa persona, como no ha llegado a ningún acuerdo y entonces que este se corrió, que usted me robó, que usted me expropió y eso están ahí, se fueron a un proceso de deslinde de amojonamiento. Entonces la persona se acercó hoy diciendo que entonces, que cuál era la validez que tenía el acto administrativo que nosotros le habíamos dado en el 2020, que si es que esa no era la información oficial. Entonces yo le estaba explicando al señor, sí, es una información oficial. O sea, nosotros trabajamos con la información oficial de el IGAC, o sea, la cartografía básica del IGAC, las ortofotos del IGAC, con la prediación que se tenga vigente del municipio de acuerdo a su año de actualización. Los que visitan son funcionarios catastrales, hacen un informe y un ingeniero y un abogado toman una decisión y sale un acto administrativo, ¿cierto? Ese acto administrativo tiene una validez, va a registro y el registrador también tiene la opción de registrarlo o no, ¿cierto? No es una obligación.
Si él encuentra alguna novedad para hacer una devolución, no lo registra. De lo contrario, simplemente lo registra. Pero ante un proceso judicial, un juez de la República está por encima de nosotros. Es decir, si hay un proceso, así el señor ya tenga un certificado de catastro que dice que los linderos son con puntos, con coordenadas, con distancias. Si un juez de la República dice el lindero por este costado es este y modifica lo que ya se dio en un acto administrativo, nosotros tenemos que tomar esa sentencia y asentarla en las bases de datos. Porque lo de nosotros es un acto administrativo y lo de ellos es una sentencia de un juez de la República. Es una rama independiente, autónoma, que tiene sus propios, su propia rama, sus propios procedimientos. De hecho, dentro de los procesos, ellos tienen peritos y las partes, ambas partes tienen que presentar las pruebas para decir el lindero es por aquí, el lindero es por allá. Entonces, lo que yo le explicaba a la persona era que catastro, porque yo le pregunté, pero entonces usted, ¿para qué pidió la rectificación? Me dijo, no, es que yo necesitaba que ustedes me dijeran el lindero. Y yo le dije, sí, pero catastro no sanea. Es decir, nosotros le pudimos dar una resolución, un acto administrativo con unas coordenadas y que dice su lindero, su predio es este y está linderado de esa manera. Pero si hay un conflicto por medio de la gestión catastral, no se va a sanear ese conflicto. Por eso hay un juez que mediante un perito toman una decisión y es una sentencia que nosotros debemos simplemente ¿qué? Cumplir. Por eso dice en las sentencias, en el resuelve, dicen todas las personas involucradas, dicen la decisión y al final dice notifíquese y cúmplase. Entonces, las sentencias a las que Walter menciona y hace de pronto alusión, podemos darnos en la gestión catastral. ¿Sentencias de qué tipo? Las que acabamos de ver, por ejemplo, que son de procesos civiles. ¿Y por qué son procesos civiles? Porque es entre personas, ¿cierto? Naturales, es un proceso de línea de amojonamiento. Puede también ser una sentencia de restitución de tierras. Ya esos con otros jueces, que son los jueces de restitución de tierras o los magistrados de restitución de tierras. También hay sentencias por parte de ellos. ¿Listo? Y ya tenemos otros actos, que también dan titularidad, porque tenemos que tener siempre claro que catastro no da titularidad. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la génesis de cómo nacieron los datos. Pero entonces, ¿qué son aquellas entidades que sí dan a título a una persona quien cumple con los requisitos el predio, sea en lo urbano o sea en lo rural? Un ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, que en su momento ha sido diferentes entidades en el país, como el INCORA y el INCODER. Entonces, mucha gente tiene el título de su propiedad mediante una resolución, que es un acto administrativo, pero de una entidad que titula. ¿Listo? Ahí hay una gran diferencia. Entonces, una resolución es un acto administrativo. Todas las resoluciones que hacemos, las entidades del orden público, circulares, una circular. Ustedes ven cada rato que la alcaldía de Medellín o la alcaldía de La Estrella saca circulares que son como comunicaciones a la comunidad, ¿cierto? Son más como de carácter comunicativo, ¿cierto? Entonces, circulares, resoluciones, decretos. Por ejemplo, los decretos, más o menos de qué tipo son. O sea, la asamblea departamental son las ordenanzas, ¿cierto? En el Consejo de Medellín también. Entonces, cada uno va teniendo, de acuerdo al territorio, un área de influencia.
siempre tenemos que tener presente que nuestra alma, pues el alma mater, pues lo que nos cubre es la constitución política, porque ninguna ley puede ir por encima de nuestra constitución política. Todo debe estar cobijado dentro de la constitución política. Y después de la ley, de la constitución política, están en orden las leyes. Una sentencia tampoco puede ir por encima de una ley o en contradicción de una ley. Pero una sentencia sí puede modificar una resolución o un acto administrativo como los de catastro. ¿Queda claro o todavía hay dudas al respecto? No, profe, eso me imagino yo que hay que cacharrearle más. Es que Sí. en estos días, no sé si ya salió o va a salir una sentencia de una de las cortes sobre los predios baldíos de la nación. Entonces, me parece que de pronto en algún momento va a ser interesante tocar ese tema y nos vamos a ver en la obligación de hacerlo, porque al parecer la sentencia va a indicar que los predios baldíos de la nación no son sujetos de posesión y la nación va a exigir la devolución de los predios que fueron sujetos de posesión en los últimos 20 años. Tiene que ver como con eso. Entonces, Bueno, eso está súper interesante para averiguarlo, pero recuerda, Donde eso se cuando hace, hablamos de pues, baldíos queda es sin ocupación. nada. ¿Cómo, Nati? Que donde eso se hace, un poco de gente queda sin nada porque un montón de procedimientos se han hecho mal y la han adjudicado así. Sí, o sea, bueno, ahí sí, eso tiene unas repercusiones muy amplias. eso lo vamos a ver más adelante, pero recordemos, Walter, ¿posesiones sobre qué? Profe, es que no existe la figura de posesión sobre predios baldíos de la nación. Exacto, entonces sería Pero una ocupación. Entonces, sin embargo, se han entregado predios baldíos de la nación a muchos particulares con la figura de posesión. sí, Entonces lo que incluso está... por procesos el proceso civil de cuando una persona, por decir algo, es poseedora, pero no sobre, pues es poseedora literal sobre un folio de matrícula. La persona pide un ¿qué? ¿Cómo se llama ese proceso? Sí me hice entender en la pregunta. ¿Cómo se llama el proceso por medio del cual un poseedor pide que le titulen porque ya cumplió con todos los requisitos de poseedor? un reconocimiento propio, un reconocimiento como propietario del predio. ¿Cómo se llama? Pide ¿Cómo es titularidad sobre el predio, algo así. Sí, pero Algo que adquisitiva de dominio, pero no se me da la proceso completa. es correcto. Un proceso de adquisición de dominio. Es eso. Entonces, un proceso de adquisición de dominio, ese se aplica. Un paréntesis. Hola, Nayeli, ¿cómo vas? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, qué rico verte por acá. Un pequeño paréntesis para darte la información, el TAC lo estamos haciendo de aspectos técnicos y jurídicos en la gestión catastral, entonces va a ser un poco más amplio. Nos vamos a ver todos los lunes de 4 a 5 y martes de 4 a 5 y media, para que no se pierdan el espacio, para que le comenten a sus compañeros. Igual creo que todos los profesores lo agendamos en los calendarios, entonces ahí van a tener como siempre la alertica. Otra cosa que mencionamos es que si bien unos van más adelante, otros más atrás, vamos a empezar desde conceptos básicos para que todos nos emparejemos y así todos vamos al mismo nivel. Estábamos hablando un poquito de generalidades. Entonces, como decía Walter, el proceso de adquisición de dominio ese es sobre un predio. Jorge, hola, ¿ibas a decir algo? Una prescripción. Entonces es un predio que tiene folio de matrícula y sobre eso tenemos un poseedor, ¿cierto? ¿Qué pasa? Con los predios baldíos no cabe el término de posesión, sino de ocupación. Adjudicación administrativa, ¿cierto? Pero entonces, exacto, pero entonces el que está ahí
la persona que está ahí es un ocupante. ¿Listo? Es una persona que está haciendo uso de ese terreno, pero no es dueño. Entonces, el proceso para él adquirir y que se lo titulen es es mediante una entidad, que en este caso es la Agencia Nacional de Tierras. Como todo, que no debería ser, y eso por eso lo recalco mucho, que desde los ejercicios de aprendizaje de la universidad, uno siempre debe trabajar con honestidad, con transparencia, porque eso se va a ver reflejado no solo en nuestro quehacer académico, sino en nuestro quehacer también laboral. Entonces, como todo, han habido unos casos que son de carácter de ocupación, o sea, de personas que están ocupando un predio baldío y les fueron adjudicados mediante un proceso de de una... posesión. De adquisición de Una dominio. adquisición. Exactamente, entonces eso sí está siendo investigado, se tienen, incluso yo la vez pasada creo que Walter les compartí una entrevista muy interesante que se Sí, hizo profe, que tuvimos hasta un foro de eso. A mí ese tema me pareció muy interesante, la verdad. Exactamente, entonces algunos juzgados ya se tienen determinados, digamos, la proveniencia y si fuera que se hizo mal el procedimiento, pues digamos que lo de ley sería tumbar esos actos administrativos porque estamos hablando de predios baldíos, entonces esas personas tendrían que hacerlo por otra vía. ¿Listo? Porque son requisitos totalmente diferentes. Es decir, para una ocupación, y eso lo vamos a ver aquí, tienen que tener cierto tiempo ocupándolo, cierto porcentaje de la tierra la tienen que tener de manera productiva, ¿cierto? Y otras características que son diferentes a la de un particular. Entonces, súper interesante, Walter, si tú de pronto tienes a la mano que nos busques quizás el proceso, las sentencias, y de pronto tienes por ahí para leerlo, analizarlo y debatirlo. Profe, por ahora es solo un chismecito nomás de un grupo de evaluadores, pero está en proceso esa sentencia. Inmediatamente salga, estaré atento para compartirla. Claro que sí. Entonces, súper importante eso. Ahora, para todos los que estamos acá, pero yo comparto. Cuéntenme para ustedes qué es catastro. Me van alzando la manito. ¿Quieren? La voy a dar la espero por acá. Hola Diana, cuéntame. Profe, no es el inventario general de las propiedades que están por dentro y por fuera. Bueno, empecemos ahí. Inventario general de las propiedades. Ok, ¿propiedades de qué tipo? Y cuando hablamos de propiedades, entonces solamente hablamos de los propietarios, ¿de qué calidades? No de los lotes en general, porque por Ah, ejemplo, anteriormente los lotes que eran de madera y todo eso no se tenían en cuenta para el catastro, o los que estaban en alto riesgo, y ya no, ya con este nuevo método de multipropósito se van a ingresar todos los predios como tal. ok, muy importante y es una palabra súper clave, multipropósito, ya nos tenemos que acostumbrar a ese vocabulario porque allá es que está apuntando absolutamente todo, entonces multipropósito, modelo LAN, estandarización, ISO, COMPES, todo absolutamente eso hace parte del vocabulario de la gestión catastral. Bien, Diana. Carlos, qué nos dice que qué es catastro? Profe, es una definición un poco sencilla. ¿Qué- ¿Tienes el sonido? Tengo problemas de sonido. Sí, no se te escucha muy claro. Espérate, profe, yo veo una cosa. Ok. Ahora sí. Ahora sí.
Profe, pues yo tengo una definición un poquito ahí sencilla, que Tranquilo, que es un, sencillo lo importante. es un ordenamiento del territorio y lo que posee cada uno. Ok, también. O sea, la relación. Listo, que Perdón, dice profe. igual. O sea, la relación, el ordenamiento del territorio y quién lo posee. Sí, señora. Y que posee el Listo. territorio también, por eso es multipropósito. Ok, listo. Walter, Natalia, Nayeli, los escucho. Jorge Iván. Profe, yo voy por el lado del el inventario de predios, no solamente de lotes, sino de construcciones y lotes, y de los titulares de dominio de esos predios y de esos lotes, incluidos los públicos y los privados. Ok, perfecto. Y Natalia. Profe, para mí catastro es una base de datos. Es una base de datos. Perfecto. Entonces, miren, todo lo que ustedes han mencionado tiene cierto. Es una base de datos, es la relación que hay en el terreno con el propietario, es un inventario. Pasa que inicialmente, si nos vamos, nació como un inventario, ¿cierto? Que necesitábamos inventariar cuántos predios había. Luego de eso, cuántos predios habían y quiénes eran los dueños, ¿cierto? Entonces, ya con personas. Y ya no solamente quiénes son, cuántos predios, quiénes son las personas, sino qué características tiene ese predio. Entonces, si es solamente un terreno o si tiene una construcción. Ah, bueno, pero entonces ya después le agregamos, si es una construcción, qué características tiene esa construcción. Entonces, miren que cada vez se van agregando, se va agregando información a esa base de datos que es Catastro. Todo empezó por un aspecto, digamos, tributario. Necesitamos cuántos predios hay y cómo cobrarlos. Pero resulta que a lo largo de la historia este concepto ha tenido más importancia y para la gestión del territorio es muy importante tener la información catastral actualizada, completa y como decía la compañera y Carlos, con un enfoque multipropósito. ¿Qué es un enfoque multipropósito? Que todos hablemos el mismo idioma, la misma manera y así toda la información está compilada, situación que el día de mañana no es que X entidad trabaja de una manera y X entidad trabaja de otra. Y cuando vamos a cruzar esta información no podemos porque tenemos dos lenguajes diferentes. Ahora aquí nos dicen, no, todo el mundo va a trabajar bajo esta estandarización y vamos a tener toda esta información. Uno de los cambios que ha tenido es que anteriormente teníamos censado, porque como era un inventario, entonces, un ejemplo, teníamos un terreno y ese terreno tiene tal folio de matrícula. ¿Listo? Teníamos un terreno en nuestra base de datos de catastro y ese predio lo teníamos como una posesión. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no se ha identificado su folio de matrícula y así ha venido. Pero entonces el modelo LAM, por ejemplo, que es el nuevo modelo de trabajo, dice, pero más allá de que usted me diga que es una posesión, usted me va a tener que decir dónde está esa posesión. Es decir, no dónde está físicamente, sino dónde está jurídicamente. ¿Sí me hago entender? Esa posesión debe estar sobre un folio de matrícula. ¿A qué folio de matrícula está recayendo esa posesión que usted me está inventariando? Si no se tiene si no se tiene identificado el folio de matrícula, si no se logra identificar el folio de matrícula al cual recae esa presunta posesión que nosotros tenemos inventariada, estaríamos frente a una posible ¿qué? Invasión. Ocupación. Exacto. A una, a una ocupación. Entonces, por eso es muy importante que se identifique si la persona que está ahí es un ocupante o un poseedor. ¿Listo? Entonces,
Entonces vamos acá a la presentación. Y ahora, para ustedes, ¿qué son los aspectos técnicos y qué son los aspectos jurídicos que hay que tener en cuenta en la gestión catastral? A ver, me los van diciendo y yo los voy poniendo aquí. Por ejemplo, aspecto técnico, tal. Profe, los aspectos técnicos tienen que ver con los procedimientos, con, por ejemplo, con las planillas, con... Vamos a poner acá, espera. Walter dice procedimientos. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ser aspectos técnicos a tener en cuenta? Ya me voy a fijar que me... ¿Alguien puede leer qué dice en el chat, porfa? Dice Diana Diana, dice dice, en cómo adquirimos la información, ¿Cómo adquirimos la información? O sea, fuentes de más como información. en los procedimientos para adquirir la información, o igual las fuentes. Sí, como fuente lo veo yo, fuentes de información. Pero entonces, en ese orden de ideas, fuentes de información, no pueden ser también, o sea, pueden ser aspectos técnicos, pero también puede ser algo jurídico, porque a mí la jurídica también me dice la fuente de información, ¿cierto? Es decir, si yo estoy leyendo, por ejemplo, la cavidad y lindero de un predio, la fuente de información es la jurídica, ¿cierto? Profe, el aspecto técnico ahí sería la forma correcta de adquirir la información, o sea, de ingresar la información, como lo que menciona esta última norma que tiene que ver con el formato para el levantamiento de los linderos. Ok. Tendría que ver como con También, vamos a ver. Carlos, te escucho. ¿Qué me dices tú? Profe, aspectos técnicos como métodos y materiales con los que se está tomando la información. O sea, Ok. me refiero de pronto a la topografía, o sea, la máquina topográfica, los mapas, en fin. Métodos de captura de información. Por ejemplo, dijiste algo muy importante. Mapas. Mapas, ok. Listo. Y en la parte jurídica, toda la normatividad relativa al catastro y a todos los procedimientos, las leyes o las normas que son las que dan las directrices de cómo ejecutar la tarea. ok, pero también los aspectos jurídicos es la descripción, que me diga un título, ¿cierto? Y Eso también puede ser la vigencia de las normas, porque como cada rato las están modificando, la vigencia en tiempo real, por decirlo así, de las normas o actualización de las normas para estos predios. es correcto. Profe, Dime. o también lo jurídico puede depender del ordenamiento territorial de cada municipio. Es correcto. Entonces hablamos de vigencia, están súper bien. Cada municipio tiene una dinámica diferente. Entonces tiene que estar también enmarcado en su plan de ordenamiento o su esquema de ordenamiento. Es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un aspecto técnico que debo tener en cuenta para una segregación
es la UAF, ¿cierto? ¿Saben qué es la UAF? No, señora. Listo. Nati, la UAF, Nayeli, la UAF. Sí, profe. Ok, Las unidades agrícolas familiares. exactamente. Entonces, UAF, apúntenlo ahí. Es la unidad agrícola familiar. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a poner un ejemplo. En el municipio de Lorena, la UAF es de 2.000 metros. Quiere decir que por debajo de 2.000 metros no se pueden subdividir los predios. ¿A qué voy? Si tengo un predio de 10.000 metros, yo lo podría subdividir en 5 lotes de 2.000 o en 4 lotes de 2.000 y punta o en, ¿cierto? Así sucesivamente. Pero por debajo de 2.000 no me permite. Entonces, miren, eso es un componente técnico, pero a la vez es un componente jurídico. ¿Por qué? Porque tengo que ir a ese esquema de ordenamiento, a ese plan de ordenamiento que me da esa pauta para poder hacer cumplimiento. ¿Listo? Entonces, ustedes, ¿cómo ven el tema de los conceptos técnicos de la gestión catastral y los conceptos jurídicos? ¿Esos conceptos van aparte, van desligados o van de la mano? ¿Cómo ven ustedes la relación entre ellos? Profe, son una sola cosa, pensaría yo, porque la norma, la norma lleva consigo los conceptos técnicos. Es correcto. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, a mí me toca mucho leer los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios o los POTs o los EOT o los PBOTs para hacer los avalúos. Entonces uno encuentra ahí los usos del suelo, las divisiones mínimas, las alturas máximas, los índices de construcción, los índices de altura, los retiros, todo, y todo eso está contenido en la norma y son aspectos técnicos. Es correcto. Entonces, que es muy importante. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces uno escucha en la vida práctica entre técnicos, tecnólogos, profesionales, abogados, ingenieros, ay no, es que eso es técnico, es que eso es jurídico. Y si bien sí existen unos roles que tienen un perfil más fuerte y más enfocado en lo técnico y otros en el aspecto jurídico, el jurídico debe tener de lo técnico y el técnico debe tener de lo jurídico. Porque eso es una de las ventajas y de pronto hasta de las mismas complejidades que tiene la gestión catastral. Cuando estamos haciendo una visita de campo, quien de pronto ha realizado campo, que ha tocado ir al terreno, que con que se va a terreno, un ejemplo, uno va con un mapa, con una fotografía aérea, con una ortofoto, con el título de la persona, con el propietario, le toca empezar a volverse casi un investigador del CTI, porque tiene que empezar a tomar todos esos aspectos jurídicos que dicen que el señor es dueño de esto y llevarlos a una realidad física mediante una información técnica como son las fotografías aéreas, la cartografía, que entonces que está la quebrada, que está el río Cauca, que está el filo, entonces ahí utilizamos conceptos de curvas de nivel, ¿cierto? Es muy importante que nuestra mente catastral dentro de nuestro perfil profesional siempre le demos importancia al concepto jurídico y al concepto técnico que van así de la mano. ¿Listo? De pronto dejemos un poquito esos mitos de que son cosas, que esto es para acá y esto es para acá, ¿no? Si bien podemos apoyarnos de un jurídico para que nos haga un poco más de énfasis en qué aplicar, por qué, en qué artículo, pero el técnico debe conocer qué es lo que está haciendo y en qué marco jurídico se mueve. ¿Listo? Bueno, y hablando de ese aspecto jurídico, aquí les traje
a petición de Natalia, unas cuantas normas para que me digan, me alcen y me escriban ahí en el chat de estas resoluciones, leyes, decretos, de estas cuantas que están aquí. ¿Cuáles han escuchado? Escuchado. ¿Cuáles han estudiado? Me ponen tal, la he estudiado. ¿Y cuáles? No tengo ni idea. Es nueva, no sé de qué se trata. O si quieren me pone, esta la he escuchado, esta la he estudiado y las otras por descarte, si no le ponen en ninguna de las dos categorías es pues porque no tienen ni idea de conocimiento. Para los que son nuevos en el tag mientras me responden, y Walter y Natalia y Nayeli que ya vienen conmigo y Jorge van un tiempo, se van a dar cuenta que son así. Muchas preguntas y muchas respuestas, como les digo, no es con el fin de corchar, no, pero es con el fin de que hagamos un ejercicio, porque cuando yo me siento a recordar, estoy activando mi cerebro y lo estoy invitando a que consulte eso que tiene guardado allá en su biblioteca. Aquí no se trata de quién sabe más, quién sabe menos, no. Entonces, muchas preguntas y para que estemos todos súper conectados en la clase, para que no nos durmamos. Y acuérdense que el objetivo de la universidad, la pedagogía que la universidad propone, es que sea una pedagogía muy propositiva desde ustedes, ¿cierto? Que sean ustedes los protagonistas, que ustedes sean activos. Entonces, es importante esa participación de ustedes para que juntos, porque esto es un aprendizaje, yo aprendo muchísimo de ustedes. Entonces, juntos construyamos los contenidos, direccionemos, qué es lo que ustedes más... Aquí es para sentirnos cómodos. Vamos a ver si alguien ha respondido. A ver el chat. Ah, no, nadie ha respondido. Dime. Ay, pero no la estaban viendo. Señora, es que Perdón. para allí va la pregunta, ¿y yo qué es lo que debo hacer o qué? No, ya va. Es que la profe, sí, como estoy viendo acá, entonces se me... la profe. Aquí. De estas resoluciones que tienen acá, ¿cuáles han escuchado? ¿Cuáles han escuchado? Me lo van escribiendo en el chat. Profe, ¿dónde lo vamos a poner? En el chat. La 388 de las estudios. Mientras ustedes me contestan ahí, pues, digo acá.
Yo no me acuerdo, no, la 88. Listo. Entonces, dice, Walter, 388 lo ha estudiado. Diana Shirley, la 148 la ha estudiado, la 338 y la 070. Nayeli, bueno, Natalia, 471 la he leído. Y el 148 también. Nayeli me dice, el 148 lo he estudiado para tareas de la universidad y recuerdo 01 y 11 del TAC pasado. Ok, perfecto. Entonces, como veo que casi coinciden en la 148, entonces ¿de qué la 148? Ahí googleen pues, o si se acuerda. Empecemos pues en orden. La ley 1682 del 2013, ninguno la puso. Entonces, vean, ley. Entonces voy a hacer esto y les voy a ir pasando de una vez en el chat el link de cada una para que la vayan teniendo ahí. Es importante que en sus ratos libres la vayan leyendo. Profe, ¿y qué son ratos libres? De pronto algún sábado, que no tengan que, de esas semanas que no tienen que presentar actividades, pueden ser de esas primeras que digamos son un poquito menos turbulentas. Entonces, miren, la ley 1682 del 2013, entonces acá siempre la resolución, la ley, en esta parte de arriba va a ser como el foco a lo que se centra. Entonces, esto es por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura, transporte y se conceden facultades extraordinarias. Entonces, esto es lo que famosamente llamamos la ley de infraestructura. Mediante ella se le dan tratamiento a esos casos que tienen que ver con obras de infraestructura. Ejemplo, túnel del Toyo. Ejemplo, vías 4G, ¿cierto? Cuando tienen que hacerse las compras de los bienes, las expropiaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí les acabo de compartir el link donde van a encontrar la ley 16.8. Voy a poner acá el textico. Espera. A lo que corresponde. Listo, ley 16. Sí. Ese es un puntico de todo el decreto. El decreto 148 es todo el marco técnico que nos da, pero ahorita lo vamos ahorita o en la próxima sesión vamos a ahondar un poquito más. Acá hay dos resoluciones que son primas hermanas y hay una derogada y hay una actual. ¿Quién me dice? Hay una que está derogada y hay una que está vigente. ¿Cuál? La 1149 no derogó la otra, la 1101. Es la 1101 no. Entonces, la 1149 efectivamente derogó a la resolución 70. ¿Listo? Entonces, como les decía, la resolución, esta por ejemplo ya está derogada, es decir, no está vigente, pero hace parte de nuestra gestión catastral
y a veces para entender la dinámica, cómo ha cambiado Catastro, cómo se ha actualizado, para uno poder decir, ay, es que esta norma es mejor o esta norma complicó las cosas, para poder tener esos criterios y para poder discernir, debemos de conocerla. Entonces, ¿qué les voy a poner? Resolución 70 y miren que acá, cuando la buscamos, les voy a pasar el link para que lo tengan también a la mano. Mírenla aquí, entonces les voy a poner el link. Entonces, miren, la resolución 70 por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación y la conservación catastral. Básicamente habla de qué? De las disposiciones de los 3 procesos grandes de actualización: formación, actualización y conservación. Acá. Entonces aquí va el link de la 70. ¿Y la que está vigente entonces es cuál? La resolución 1149. Entonces vamos a ver. Cuando buscamos la resolución 1149, mire, por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral. ¿Con qué? Con enfoque multipropósito. Entonces, incluso desde ese primer resumen, desde esa primera pista de la resolución, ya vamos viendo cambios importantes que están teniendo entre una y otra. Básicamente las resoluciones traen y los decretos y toda la normatividad trae al principio unas definiciones y luego trae como los artículos a los cuales, miren, definiciones para poder entender luego ya todo el articulado que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Nati mencionaba la resolución 1101, que Nati fue la que lo puso, yo veo. No, Nayeli. Nayeli, cuéntame qué recuerdas de la resolución 1101. ¿A qué va direccionada esa resolución 1101, 11344 del IGAC y de la superintendencia? Profe, yo recuerdo que es dirigida hacia la rectificación de áreas y linderos. Es correcto. Entonces, esa es la normatividad que está vigente, la que reglamenta todo el procedimiento normativo de las rectificaciones de áreas. Esa norma derogó ¿cuál? La 070. La 1149 derogó la 070. Exacto, la 1149 derogó la 070. Y la 1101 derogó ¿cuál? No era 1732. Es correcto, la 1732 del 2018. Y a su vez la 1732 derogó ¿a cuál? A la 01 y 11 del 2010. ¿Listo? Entonces ahí les acabo de dejar el link de la resolución 1101, que es la que está vigente y que está, como lo dice acá, vean, por medio de la cual se establecen los lineamientos, esta es la palabra, la descripción, la primera parte de la resolución es la descripción, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la corrección y o inclusión de la cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad y la corrección de área y o linderos mediante escrituras aclaratorias. ¿Listo?
Entonces, llevamos 1, 2, 3, 4. Aquí el compañero Walter se acordaba de la resolución 388. ¿A qué va direccionada esa resolución, Walter? Cuéntanos. Profe, tiene que ver con vivienda. Esa norma tiene que ver con vivienda, en particular con vivienda de interés social. Entonces habla de los mecanismos para la adquisición de los terrenos, para el desarrollo de proyectos de vivienda a nivel del territorio nacional en cuanto a ese tema de la vivienda de interés social. Bueno, yo creo que ahí de pronto podemos tener una pequeña disparidad, porque la 388 del 2020 del IGAC es por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de la información generados en los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito. Entonces acá vamos a encontrar todas esas disposiciones. Espérate, la encuentro en este SIGAC. Profe, yo creo que habla hasta de cómo se debe ser la normativa del ortofoto y todo eso. Estoy confundida, no sé. Sí, espérame un segundito, porque habla de los productos, por eso es que bajar así para poderles dar. Miren. Entonces miren que si vamos a adelantarnos por acá, objeto, aplicación, lo que yo les decía, tienen unas informaciones. Entonces miren, habla de la escala cartográfica, habla de la escala de acuerdo a si estamos en un suelo urbano, en un suelo rural, estamos hablando de los sistemas de referenciación y proyección. Entonces, cuando habla de productos, estamos hablando de qué? Fotografías, de información cartográfica, mire, especificaciones para los insumos cartográficos, todo absolutamente. Por ejemplo, un acta de colindancia que debe tener mínimo. Y aquí es donde voy también a decir que si el aspecto jurídico va de la mano al aspecto técnico, el aspecto jurídico va relacionado entre sí con otras normas. Es decir, es muy frecuente que nosotros, aquí por ejemplo, que este es el 388, veamos cómo se menciona, en este caso específico, el decreto 148, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver mucho, si vamos a la 1101, también nos va a remitir al decreto 148. Entonces, este me habla de unos temas que van enlazados con este otro decreto. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que tengamos muy presente toda la normatividad, no una sola. Ah, no, es que Catastro se rige por la 1149. No, ese es como el marco general, ¿cierto? Que era la resolución 70, que es la resolución madre. Pero hay muchísima más normatividad y hay unos casos específicos como ley de infraestructura, ley de restitución de tierras, ley resguardos indígenas, negritudes, y todo eso tiene una normatividad específica que debemos de, como digo, no aprendiéndola de memoria, pero sí conocerla, que cuando tengamos un caso sepamos a qué ley, a qué norma, a qué decreto, a qué resolución, ir a buscar la fuente de información y enmarcar. Miren pues acá, este es la 388, se los voy a compartir al chat. Este es la... Profe, la estaba confundiendo con la 388 es una ley 388 del 97. Ok, Que habla del ordenamiento territorial. Ok, entonces dice ley. Y esta resolución, y acuérdense que por eso es muy importante hacerle relación a la fecha, porque podemos encontrar números iguales. Resolución 1101, pero ¿de qué? ¿Cierto? Del IGAC y de qué año. Eso hace la diferencia. ¿Listo? Entonces esa es la 388. Vamos a ver el decreto 148 entonces. ¿A qué se refiere? La compañera por acá nos estaba poniendo que ahí se habla de métodos directos, indirectos. Claro, esa es una de las partecitas, pero la descripción general de la norma
Vamos a ver, acá me gusta a mí este link. Dice, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos. No, 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 no. Ah, sí, 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 sí. Sí es este. Por medio de la cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 de la Ley 1955 del 2019 y se modifica parcialmente el título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto. Entonces, miren que, ay, Dios mío, entonces si estamos solamente actualizando estos 4 artículos de esta ley, quiere decir que esta ley y los otros artículos, ¿qué? Siguen vigentes, ¿cierto? Lo mismo este decreto. Entonces acá, ¿qué se empieza a reglamentar? También una cantidad de disposiciones generales técnicas. Entonces acá, en este decreto, es cuando se incluye el tema de ¿qué? De catastro con enfoque multipropósito, cuando empezamos a ver el NUPRE, ¿cierto? El CINIC, todo este vocabulario y nos van a dar un articulado que nos orienta respecto a las resoluciones para la gestión catastral. Acá nos habla sobre los procedimientos con enfoque multipropósito, entonces es importante que la tengan ahí también presente. Se las voy a pasar al chat. Nati, ¿estás tomando nota de todo? Sí, profe, por ahí lo estoy compartiendo con Walter, que eso mantenemos mandándonos cosas por ahí. Ah, Me lo bueno. mando al chat de él y ya aquí nos quedan los dos. Listo, entonces miren, decreto 148 del 2020. ¿Qué nos queda faltando? Resolución 471, ley 1561 y ley 148 del 2011. Esas tres las vemos en la próxima, Porque antes de terminar, quería dos cositas. Como llegué 10 minuticos tarde, me voy a tomar los 10 minuticos para quedar a paz y salvo. Uno, quiero que me hagan una retroalimentación de esta primera sesión. Y segundo, como el lunes fue festivo, ¿cómo les queda fácil reponer esa, esa horita? Esta misma semana, aprovechando que estamos empezando y de pronto no hay muchas actividades, me dicen para programarla. Los escucho, chicos. Profe, ¿por qué no? A ver, el lunes próximo, de 4 a 6 y recuperamos esa hora. Podríamos hacer lo siguiente, por lo menos de 4 a 5 y media, porque yo tengo clase luego de 6 a 8. Entonces, de 4 a 8 de la noche se me vuelve muy pesada, por lo menos para yo tener un descansito de media horita. Perfecto. Y el siguiente lunes otra media hora, ¿les parece? De acuerdo. Listo, perfecto. Entonces ese tema súper chuleado. Y cuéntenme qué retroalimentación tenemos de hoy, qué les parece, cómo vamos, cómo quieren que demos, que enfoquemos esto. Profe, hemos tenido la oportunidad pues con Juan Rodrigo y con ustedes de ir recibiendo mucha cosa, pero qué bueno sería hacer un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico de qué específicamente, porque hablamos ejercicio práctico, hay muchos, ¿de qué? Pues a ver, un ejercicio práctico de los 3 factores que inciden dentro de la gestión catastral, ¿cierto? Entonces, un ejercicio práctico de formación, un ejercicio práctico de actualización, un ejercicio práctico del tercero, que es conservación, ¿cierto? Como mirarlo en un documento, en un ejemplo que usted nos pueda traer a colación sin nombres propios,
Bueno, por ejemplo, de conservación es un poco más fácil porque dentro de la conservación tenemos diferentes procedimientos. Entonces puedo traer un caso, por ejemplo, de un cambio de propietario, cómo se ve ese cambio de propietario en el folio, cómo se ve reflejado, qué se debe tener en cuenta, qué requisitos. Un ejemplo de un reglamento de propiedad, un ejemplo de una segregación, de una rectificación. Pero de una formación catastral, digamos, lo tenemos que traer como desde la literatura porque es un proceso muy grande, lo mismo que una actualización, pero se puede traer como un esquema de los grandes pasos que se deben de tener en cuenta para esos procesos. Entonces, si es eso, lo podemos hacer. Porque eso sería muy bueno porque eso está enmarcado en la 1149. Entonces empezamos con la 1149 y a desglosarlos. ¿Listo? Carlos, te escucho. Profe, a mí me gustaría más que todo por el poco conocimiento a comparación de Walter y de las compañeras, llegar como con casuística, casos reales que de pronto le ha pasado a alguno y cómo se aplican las normas en cada uno de lo que les pasó para uno ir como cogiéndole el hilo a la circunstancia. Ok, listo. Pero es como tú estás tan nuevo y como dices que de pronto no tienes tanta experiencia, antes de ir a los casos vamos a primero ver unos conceptos generales, unas definiciones que todos debemos tener clarísimo. Lindero, acta de colindancia, una cantidad de definiciones. Y a partir de esas definiciones empezamos a ver todo ese marco normativo y cómo se relaciona con casos prácticos. Listo. Nati, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Chicos, mi Dios les pague. Nuevamente disculpen ahí por el percancito, pero aquí me tienen a su disposición para que estas 8 semanas, mejor dicho, las saquemos del estadio, como decimos. Muchas gracias, profe. Feliz Listo. tarde para todas y todos. Listo, igualmente a ustedes. Chao. Feliz tarde, hasta luego a todos, gracias. Hasta Ay, luego, que estén muy bien. Chao. gracias, Ana. Comuníquenle a todos sus compañeros para que se conecten. Listo. Chao. Profe, Dime. discúlpeme, el link de la próxima clase no la